¿Te imaginas vivir sabiendo que hay un precio por tu cabeza? Esa es hoy la realidad para cientos de agentes del ICE en Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acaba de revelar algo alarmante. Pandillas y cárteles están ofreciendo recompensas por secuestrar o asesinar a agentes federales. Una noticia que podría marcar el inicio de una nueva guerra, silenciosa pero letal. ¿Estamos ante una amenaza interna sin precedentes o ante una estrategia política encubierta? El pasado 5 de octubre, las palabras de Kristi Noem cayeron como una bomba en el panorama político y de seguridad nacional de Estados Unidos. La entrevista, transmitida en horario estelar por Fox News, dejó a millones de espectadores en silencio. Noem no solo ofreció cifras alarmantes, un aumento del 830% en los ataques contra personal migratorio, sino que trazó un escenario de guerra encubierta. Los cárteles y pandillas estarían pagando recompensas por la vida de los agentes del ICE, algo que no se había visto ni siquiera en los años más duros del narcotráfico fronterizo. Su tono no fue alarmista, sino desafiante, como quien lanza una advertencia antes de que la tragedia ocurra. Las cifras y testimonios que presentó no provenían de rumores o informes de redes sociales. Según explicó, provenían de inteligencia verificada, de mensajes interceptados y conversaciones encriptadas en las que se hablaba de limpiar el camino, eliminando agentes migratorios. $10,000 por matar a un agente, $2,000 por secuestrarlo. Precios puestos en el mercado negro de la violencia, como si se tratara de un contrato más dentro del negocio criminal. La crudeza de esos números mostraba un cambio radical. Ya no se trata de evitar al gobierno, sino de enfrentarlo abiertamente. El anuncio, más allá del terror que provocó entre las filas del ICE, generó una tormenta política inmediata. Sectores demócratas acusaron a Noem de politizar el miedo para justificar las redadas masivas y endurecer las políticas migratorias. Mientras tanto, funcionarios de seguridad confirmaban en privado que los riesgos eran reales y que varios agentes ya habían recibido amenazas directas, con sus nombres y fotografías circulando en foros clandestinos. La delgada línea entre la política y la supervivencia parecía haberse roto. Y entonces, la pregunta se volvió inevitable. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar estos grupos? Porque si realmente existen redes criminales con los recursos y la logística para rastrear a funcionarios federales dentro del territorio estadounidense, el país podría estar frente a un nuevo tipo de guerra interna, una donde el enemigo no se esconde en las montañas, ni en los túneles de la frontera, sino en las sombras de las propias ciudades. Los informes de inteligencia pintan un panorama escalofriante. Fotografías de agentes del ICE están siendo compartidas en redes clandestinas, acompañadas de datos personales, direcciones y mensajes que claramente incitan a la violencia. Este tipo de exposición no solo representa un riesgo físico, sino también psicológico, pues convierte a hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley en blancos visibles para organizaciones con recursos, armas y contactos dentro y fuera del país. Lo más alarmante, según fuentes cercanas a la investigación, es que estas filtraciones no parecen ser obra de un individuo aislado, sino parte de una campaña coordinada para sembrar miedo dentro de las filas del gobierno. Las agencias de seguridad han confirmado que los planes de emboscadas detectados hasta ahora siguen un patrón común: seguimiento prolongado, monitoreo de rutinas y ataques planeados en puntos estratégicos, como salidas de oficinas o residencias familiares. Algunos de estos planes, presuntamente trazados por células del Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y la MS-3, revelan una coordinación transnacional que va mucho más allá de la improvisación. Las redes criminales no solo trafican drogas o personas, ahora también trafican información,
usando plataformas encriptadas y foros delictivos donde el anonimato es su mejor arma. Kristi Noem reconoció que varios agentes ya cuentan con protección especial. Vehículos blindados, cambios constantes de domicilio y rotación de zonas operativas son medidas que, según ella, salvan vidas cada día. Sin embargo, expertos en contrainteligencia advierten que esta visibilidad mediática podría tener un efecto contrario: convertir la amenaza en un desafío público, motivando a los grupos más violentos a demostrar su poder atacando precisamente a quienes están más protegidos. En este nuevo tablero, la exhibición del miedo se convierte en un espectáculo que alimenta la violencia. La gran pregunta ahora es si las autoridades están reaccionando a tiempo o si ya perdieron el control de una guerra que se libra en la sombra. Porque cuando una organización criminal se siente acorralada, no se repliega, se radicaliza. Y en esa radicalización, el objetivo deja de ser el dinero o el territorio. Se convierte en una cuestión de orgullo, venganza y poder. ¿Qué harías tú si supieras que hay personas dispuestas a matar solo por demostrar que pueden hacerlo? La reacción del gobierno fue inmediata y contundente. Apenas horas después de la entrevista de Kristi Noem, la Casa Blanca ordenó reforzar los operativos migratorios en todo el país. Las acciones del ICE se volvieron más frecuentes, más rápidas y, sobre todo, más secretas. En cuestión de días, se reportaron decenas de redadas simultáneas en estados como Illinois, California, Texas y Nueva York. Los operativos eran ejecutados con precisión militar, vehículos sin insignias, agentes encapuchados y comunicación encriptada para evitar filtraciones. Lo que para unos era una medida de seguridad nacional, para otros empezaba a parecerse peligrosamente a una campaña de intimidación. El discurso oficial hablaba de proteger la frontera desde dentro, pero la realidad en las calles mostraba un panorama más complejo. Comunidades enteras despertaban entre sirenas y golpes en las puertas, con agentes irrumpiendo en viviendas y negocios donde presuntamente se ocultaban migrantes o personas con vínculos criminales. La narrativa de seguridad se mezclaba con la del miedo, y la línea entre la justicia y la persecución comenzaba a difuminarse. En redes sociales, ciudadanos grababan los operativos y denunciaban abusos, mientras las autoridades aseguraban que todo estaba dentro del marco de la ley. Las tensiones políticas también escalaron. Varios gobernadores demócratas acusaron al gobierno federal de utilizar los operativos como herramienta de presión electoral, especialmente en zonas donde el voto latino es determinante. Desde la oposición, la estrategia de Noem y del presidente fue defendida como una respuesta necesaria ante una amenaza interna sin precedentes. En los medios, las imágenes de agentes encapuchados arrastrando a personas en la oscuridad de la madrugada se convirtieron en el nuevo rostro de la política migratoria estadounidense. La pregunta, sin embargo, sigue flotando en el aire. ¿Esto es realmente seguridad o miedo institucionalizado? Porque cuando el poder se ejerce sin rostro ni nombre, cuando la fuerza se impone antes que la justicia, el país corre el riesgo de convertirse en aquello que dice combatir. ¿Hasta qué punto la lucha contra el crimen justifica que el gobierno actúe con los mismos métodos que sus enemigos? El 4 de octubre, la tensión alcanzó su punto máximo. En Chicago, agentes federales irrumpieron en una serie de viviendas, deteniendo a 37 personas en un solo operativo. Entre los arrestados había 4 niños ciudadanos estadounidenses y sus padres indocumentados. Uno de los menores, según el informe oficial, estaba bajo el cuidado de un miembro del Tren de Aragua, el grupo criminal venezolano que ha expandido su red por Norteamérica. ¿Es coincidencia o una muestra del poder que estas organizaciones ya tienen dentro del país? Kristi Noem fue más allá.
acusó directamente a los demócratas de encubrir las agresiones y de haber debilitado la seguridad nacional. Mientras tanto, el discurso de Trump gana fuerza entre quienes piden mano dura contra la migración ilegal. El país parece dividido entre dos fuegos: quienes exigen justicia y quienes temen que esta nueva política se convierta en una persecución. ¿Es esta una guerra contra el crimen o una guerra contra los migrantes? Lo cierto es que Estados Unidos vive un momento de máxima tensión. Entre recompensas, redadas y acusaciones políticas, los agentes del ICE se han convertido en blancos de una batalla sin rostro. El miedo está de vuelta y la frontera ya no se mide en kilómetros, sino en lealtades. Si te impactó esta historia, deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que los medios no se atreven a contar. Comparte este video y ayúdanos a que más personas conozcan la verdad detrás del silencio. Tu voz cuenta. Tu silencio puede ser su arma.